Muy buenas tardes a todos. Buenas Ok, tardes a Hola, todos. buenas tardes a buenas todos. tardes. Buenas tardes, asesor. Hola, buenas Buenas tardes a tardes. todos. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos ya iniciando con esta última sesión del módulo 23, correspondiente a la unidad 4, denominada Semana de Integración de Saberes, donde el propósito principal de esta semana era la integración de saberes a través de la construcción de una web y la elaboración de un recurso de video. Esta semana ya es la etapa final y este es nuestra última sesión que vamos a tener el día de hoy, en la que vamos a hacer un poco de recordatorios de algunos puntos para que sepamos sobre lo que va a suceder al final de esta última sesión. Bien, como hemos mencionado en la última sesión, en la penúltima sesión de esta semana, van a encontrar dos foros, uno que se llama foro de debate y otro que se llama foro de participación individual, asesor virtual, donde en este segundo foro no hay que subir absolutamente ningún tipo de información, dado que es un foro que evalúa el asesor virtual, en la que otorga un máximo de 5 puntos a los y las estudiantes que hayan entregado sus actividades en tiempo y forma, que hayan participado en los foros de clase, en los informes de reflexión, en los espacios abiertos para el aprendizaje. Entonces se hace una ponderación y se le da una puntuación adicional de su calificación final. Bien, otro punto importante es que las extensiones de tiempo de semana 4 a semana 5 ya no existen, o sea, es decir, que el día domingo a las 23 horas con 55 minutos que cierre la plataforma, ya no será posible la entrega de ninguna actividad más y las que estén dentro de la plataforma son las que se van a evaluar, dado que a más tardar el día miércoles, antes de las 23 horas con 55 minutos, ya deben de conocer su promedio final con los puntos asentados y con las calificaciones de cada una de las fases que ustedes obtuvieron. Otra también información relevante es la parte de que para aquellos estudiantes que no vayan a tener una calificación aprobatoria, 2 semanas después de iniciado el módulo ordinario, inicia lo que se llama módulo de recuperación, en la que los estudiantes que obtuvieron una ponderación de 41 a 59 van a tener la posibilidad de volver a accesar al módulo 23, que se va a denominar módulo 23 de recuperación, en la que van a entregar las actividades que no tuvieron una calificación aprobatoria para que con ello puedan obtener su certificado de preparatoria. Entonces, esos son los puntos importantes que vamos a estar visualizando durante esta semana. Y bien, algo que nosotros estuvimos viendo durante todo el módulo 23 y que fue muy redundante fue la parte del proceso administrativo, que realmente era algo tan sencillo, pero a la vez tedioso. Era un poco en la parte de que ustedes estuvieron durante el módulo 22 trabajando con algo que se llamaba resolución de problemas. Trabajaron con lluvia de ideas, con árbol de problemas, con otras circunstancias como distribuir un objetivo a través de la determinación de educación social, ambiental, de salud, etcétera. Que cuando pasamos a módulo 23 empezamos a ver algo muy diferente que estaba basado en el proceso administrativo y que estaba dividido en 4 etapas muy importantes que era la planeación, la organización, la dirección y el control, que esto nos permitía conocer precisamente algo que estuvimos trabajando nosotros durante 3 semanas, que simplemente era un anteproyecto. Realmente lo que nosotros estuvimos trabajando durante estas 3 semanas es un anteproyecto, es lo que es la base sólida que se requiere para la elaboración de un proyecto, es decir, que para que nosotros podamos determinar si el proyecto se va a continuar o va a seguir, necesitamos tener esa base sustentable, o sea, quiere decir la cimentación del proyecto, y era a través del proceso administrativo, con la creación del objetivo general, con verbos en infinitivo, con una temporalidad de mediano a largo plazo, los objetivos específicos, concretos y medibles,
las metas medibles y temporales, una justificación para definir el por qué y el para qué, el poder decir dónde lo íbamos a realizar, era un proyecto local, era un proyecto estatal, era un proyecto nacional, todo con el fin de que el estudiante pudiera reflexionar que los proyectos sociales requieren de grandes tiempos y grandes esfuerzos, porque a su vez el hecho de denotar la elaboración de un proyecto, ya sea local, estatal o nacional, nos iba a permitir lo que trabajamos en la semana 2, que era la etapa de la organización, una buena gestión de cada uno de los recursos que nosotros necesitamos para poder elaborar un proyecto. La distribución de los recursos materiales, la distribución de los recursos humanos, de los recursos tecnológicos y nuestro capital, que al final era lo que iba a mover el proyecto. Un proyecto que carece de cualquier recurso y más importante, carece de un recurso financiero, es un proyecto que pierde totalmente la factibilidad financiera. Al momento que nosotros hablamos de factibilidad financiera, que no tocamos ese tema en la parte de la semana 2, pero que se los comparto, la factibilidad financiera nos iba a impactar en el hecho de que el proyecto ahí se quedaba. Realmente teníamos que volver a regresar a semana 1 para replantear toda la parte de la planeación. Sin embargo, pudimos visualizar que muchas de las retroalimentaciones que tuvimos en el sistema, por la cuestión de la matriz de valoración, pues pasa a los alumnos, a pesar de que a lo mejor el proyecto no tiene esa base sustentable para decir que el proyecto pueda pasar la materia, porque entonces a su vez un proyecto que carece de un solo recurso, que no tiene un solo recurso en una gestión de proyectos, es un proyecto que ya quedó ahí. O sea que realmente si lo viéramos desde un punto de vista universitario, a su vez esto es una etapa más que les va a seguir a ustedes cuando continúen su etapa de licenciaturas. En una licenciatura ya no permiten este tipo de actos o este tipo de circunstancias porque automáticamente ya la actividad será como reprobatoria. Tenemos la base sólida de decir de 0 a 100 y realmente podemos determinar que en la parte de evaluación de un proyecto la gestión es algo muy importante, porque cuando llegan ahora sí a un estudio financiero, esto impacta para determinar los activos, los pasivos, los ingresos, los egresos, todo esto que vamos a tener para poder obtener realmente el capital inicial o la inversión inicial de un proyecto. Todo esto, cuando nosotros determinamos correctamente la factibilidad del proyecto, llegamos a la semana 3, que era la etapa de control, la correcta distribución de los tiempos en un cronograma de trabajo, la realización de las actividades y tareas, la distribución de quiénes son los responsables de cada actividad y cada tarea, nos iba a permitir precisamente tener el control del proyecto. Y cuando nosotros veíamos la etapa de control, teníamos la relación con lo que era el diagrama PERT, o método de la ruta crítica, que esto nos permitía conocer una holgura para poder determinar si requeríamos de mayor tiempo o no. Esto, todo lo que nosotros estuvimos trabajando junto con el análisis de los escenarios, que es una técnica que no conocimos, que es SA, y viene dentro de la parte financiera y que simplemente nos sirve para determinar futuros hipotéticos, era el conocer por qué los escenarios, tanto optimista como pesimista y otros que realmente existen, que se utilizan dentro de la etapa financiera, tienen una base sólida en lo que es la probabilidad y la estadística. Porque al final, el hecho de tener una probabilidad de que suceda un evento nos iba a permitir tener las posibles soluciones y las acciones que nosotros íbamos a realizar para poder tener estrategias alternas de cualquier tipo de amenaza que llegara a suceder. Por eso, cuando nosotros veíamos la etapa del análisis de escenarios, encontrábamos la palabra ¿qué pasaría si? Porque dentro de 1000 caminos que podrían existir, tendríamos soluciones que podrían solventar esa problemática. Todas estas etapas del proceso administrativo les van a servir a ustedes en cualquier campo laboral que estudien, ya sea administración, ya sea finanzas, ya sea mercadotecnia, ya sea arquitectura, informática, derecho, porque al final la administración es universal. Nosotros administramos en cualquier campo científico y lo hacemos a través precisamente del proceso administrativo. Al tener nosotros toda esta base sólida, íbamos a tener nuestra última semana, que es la semana de integración de saberes. Por eso viene la parte de su título, Semana de Integración de Saberes, donde nosotros lo que teníamos que realizar es una construcción web. A veces es muy complicado el hecho de decir,
por qué tantos elementos se requieren para una construcción. Pero realmente, ¿qué es una construcción web? ¿O por qué se diferencia? Dentro de una construcción web que les compartía yo, que uno de los elementos muy importantes es el menú de navegación. Si una construcción web no tiene un menú de navegación, no se denomina una construcción web. Se les denomina landing page y no es lo que se solicita dentro de la etapa final. Lo que se espera en la parte de la construcción web es que el estudiante use todas las tecnologías emergentes para precisamente la creatividad e innovación y que conozca cada uno de los elementos que contiene una construcción. ¿Y por qué una construcción web para mi presentación y mi proyecto final? Porque las construcciones web nos permiten tener información confiable y es una carta de presentación o nuestra tarjeta de presentación institucional, es decir, es de nuestro proyecto. Si a nosotros dentro de la etapa final nos hubieran solicitado un blogspot o una landing page, sería diferente porque al final entonces estoy hablando de que la elaboración de un blogspot me iba a permitir poder entablar un simulacro o diseño web en la que yo puedo establecer diferentes tipos de temáticas, pero no tiene una presentación de la construcción. En la construcción es algo más formal, es algo más presentable, donde se establece la información de manera plasmada y que no es necesario que uno tenga que estar actualizándola cada 3 días o cada semana, a diferencia, por ejemplo, de un blogspot, que hay que estar actualizándolo cada semana o cada 3 días para tener información confiable. O la diferencia entre una landing page, que simplemente todo lo encontramos dentro de la primera página y esta carece de un menú funcional, que precisamente es algo que no debemos de permitir en la parte de que las landing pages tienen una naturaleza de su ciencia en la construcción web, o sea que viven dentro de las construcciones para mantener a que la sociedad, el cliente o el usuario final se mantenga más tiempo navegando. Y dentro de esto nosotros veíamos de qué sirve que el usuario, el cliente final o la sociedad esté navegando. ¿Por qué creen que la plataforma Prepa en Línea CEP tiene un cronómetro para saber, o una herramienta en la que el asesor virtual conoce cuánto tiempo se han mantenido durante el módulo en contacto con la plataforma? Entonces podemos visualizar cuántos minutos al día le dedican, cuántas horas, y con esto les sirve a Prepa en Línea CEP para mantener la posición SEO. Esto es algo que les compartía. Dentro de Google, ustedes pueden ver que cuando entran a Google y hacen un tema de investigación, conocen las primeras 10 páginas o los primeros 10 elementos que aparecen en la primera página son las más visitadas. Esto es con base a la posición SEO. Quiere decir que esas páginas tienen una navegación en la que millones de usuarios se mantienen navegando dentro de la construcción web. Esto nos permite no pasar al limbo. Pasar al limbo dentro de la parte del diseño de los web, es decir, que ustedes pueden ver que al final cuando ven las páginas, te dice página 1, 2, 3, 4, 5, y hay páginas que tienen hasta el 56 y que ya son páginas que no son visitadas. Esas páginas se pierden, esas páginas quedan automatizadas en la parte del limbo y posteriormente lo que hace Google en un barrido es eliminarlas de su sistema. ¿Por qué? Porque no son páginas que tengan una información confiable y no tienen visitas para que se pueda determinar el SEO de esa página o el posicionamiento dentro de su propio sistema. Ahora bien, otro elemento que nosotros veíamos o que destacábamos son los botones CTA. Pero antes de esto, vamos a retomar un poquito sobre las características. Algo que nosotros vemos dentro del contenido extenso de la semana 3, a partir de la página 16, es los botones interactivos. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, realizo una construcción web y dentro de esa construcción web coloco hipervínculos o botones dinámicos y que al momento, por ejemplo, ese botón dinámico te diga o te mande a una página y el darle clic no funciona? Dentro de lo que es la arquitectura del diseño se determina que ese botón interactivo no tiene usabilidad. Y al no tener usabilidad, no tiene funcionalidad. ¿Esto en qué repercute para el usuario final? Vamos a verlo desde otra perspectiva. ¿Qué pasa cuando el estudiante, por ejemplo, está investigando una información y de repente le da clic
a una URL y la URL tarda muchísimo tiempo en accesar. Lo primero que se hace es darle con el mouse y darle atrás para buscar en otra URL la información que quiero. ¿O qué pasa si yo entro a una URL y yo veo información que no es confiable? Automáticamente busco en otra fuente. O por ejemplo, sabemos perfectamente que una de las páginas que tiene fuentes de información no confiables es Wikipedia. En Wikipedia cualquier persona puede modificar la información. Es más, yo le puedo cambiar el título a un autor y poner otra cosa para que pueda tener la alusión de quién está haciendo y se van con la cinta y decir que esa información es confiable y la colocamos. Entonces, Wikipedia está descartado como una fuente de información confiable. Pero, ¿qué sucede con Wikipedia, por ejemplo? Que tiene información tan atractiva que le ha permitido mantener su posición SEO dentro de la navegación, porque muchos entran a visualizar la información y copian y pegan la información de Wikipedia. Entonces, esto también permea un impacto en la información confiable que nosotros podamos ofrecerle a un usuario o un cliente final. Ahora bien, otro elemento importante es el correcto uso de los colores, la redacción, que nosotros tengamos un texto que no dificulte la lectura, verificar que los textos sean acordes para personas que tengan discapacidades visuales, que las combinaciones de los colores que nosotros utilicemos también nos permita leer correctamente la información, mantener coherencia en el estilo, mantener coherencia dentro de las páginas y mantener la arquitectura de la información. Es decir, si yo, como les compartía la penúltima sesión, si yo voy a ocupar la información de una de las fases, tengo que visualizar que la fase cumpla con el proceso administrativo. Por ejemplo, si yo ocupo información de la fase 1 y me salió mal mi fase 1 y la vuelvo a colocar tal y como está dentro de mi producto o dentro de mi construcción web, automáticamente no contiene información confiable porque no tenemos la estructura del proceso administrativo. Vuelvo a colocar un objetivo general que no cumple con el verbo infinitivo, no tiene la estructura, no tiene la temporalidad, los objetivos específicos no son concretos, no son medibles, las metas no comienzan con verbos sin infinitivo, no acompañan a los objetivos específicos, y así consecutivamente con cada una de las actividades que estuvimos trabajando. Por lo que es muy importante trabajar en el diseño de la construcción de la información que nosotros estamos trabajando, para que nosotros podamos entregar el producto que realmente se requiere en la semana de integración de saberes. Porque pues se da por hecho de que el estudiante ya conoce sus áreas de oportunidad y sus áreas de fortaleza. En ese sentido, pues ya conocemos a lo mejor qué fase me salió casi perfecta y solamente es pulirla y yo la adecuo a mi construcción web. Supongamos que mi fase 5, que era cronograma de trabajo, me salió con un 90. Tuve algunos pequeños detalles, a lo mejor responsable de actividades y tareas, no los coloqué correctamente, pues yo empiezo a pulir la parte que me salió erróneo y que tengo áreas de oportunidad para mejorar esa fortaleza y yo adecuo esa fase a mi construcción web, verificando que contenga una buena introducción, verificando que yo le dé la creatividad e innovación de la información de mi proyecto y hacer una sintaxis con la información de la fase que yo vaya a emplear. Porque, por ejemplo, a lo mejor no ocupo la fase 1, pero se me olvidó, como compartía la compañera Edna en la última sesión, se me olvidó colocar en mi introducción y las personas no van a saber de qué se trata mi proyecto. Las personas no van a conocer de qué se trata mi tema y enseguida les coloco la información de la fase 5 y les pongo un cronograma de trabajo y les pongo una tabla y van a decir, oye, pero ¿de qué se trata esto? Pues yo no voy a saber por qué. Ustedes lo pueden saber, sí, pero el usuario final no va a conocer de qué estamos hablando, qué queremos resolver, para qué lo queremos hacer. Entonces, sí es muy importante que nosotros podamos adecuar y podamos adentrarnos qué es lo que esperamos que el usuario final conozca sobre nuestro proyecto. Bien, elementos como el encabezado que yo les compartía, el header, que es la cabeza o es el título de nuestro proyecto, algo detonador, algo que realmente llame la atención, que ustedes digan al leerlo, denoten la importancia de lo que estamos realizando. Ese logotipo, esa marca, hablamos de marcas, ¿no? Pero realmente aquí hablamos de un nombre de un proyecto.
Cuando esto lo relacionamos con un proyecto de inversión, determinamos una marca, la Chaya Feliz. Ah, digo, oye, ¿de qué se trata la Chaya Feliz? Ah, sabemos que la Chaya es una hoja. ¿Por qué feliz? Y entonces empezamos a leer el proyecto, empezamos a adentrarnos porque ya el título es algo detonador, es algo que me llamó la atención. Productos de chaya, puedo elaborar chaya con huevos, tamales de chaya, algo parecido nosotros hacemos con nuestro proyecto. Al momento de decir un título detonador como la delincuencia organizada en la Ciudad de México y tú eres partícipe de la delincuencia, cuando te haces la pregunta, ¿no? ¿Por qué me preguntas si soy partícipe? Porque a lo mejor dentro del contexto de la problemática empieza a decir que a lo mejor la sociedad ha lucrado o ha visto situaciones en las que hay violencia y no las denuncian. Entonces, al no denunciarlas, pues lógicamente somos partícipes. Pero ¿por qué no la denunciamos? Por miedo, por inseguridad, porque sepan quién lo hizo, por muchas circunstancias, ¿no? Al final, la invitación va a ser a que se sumen al proyecto y que conozcan cuáles van a ser las soluciones a esas posibles causas de impacto. Bien, veíamos el ejemplo del encabezado como el elemento de la página web. Todo lo que estamos visualizando en la pantalla tiene la estructura de un menú funcional con 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Conocíamos que para poder colocar un menú funcional se considera que debe de ser de 3 a 6 elementos para no saturar ese menú. ¿Dónde sí podemos encontrar un menú saturado? Esto lo podemos encontrar en páginas institucionales y páginas educativas, porque el mundo de información es muy amplio. Entonces, a pesar de tener un menú saturado, tienen submenús y de los submenús tienen otras terminales que nos ayudan a llevar a puntos o a páginas externas que nos permitan tener información similar sobre lo que están tratando o la temática que están exponiendo. Bien, y esto es parte de lo que veíamos, que el menú de navegación es uno de los elementos esenciales en una página web, ya que ayuda a cualquier visitante que pueda explorarlo completamente. Es decir, una página sin menú ya no es una página, ya no se considera una construcción. Por lo que, por ejemplo, para los estudiantes que a lo mejor ya entregaron sus actividades y no tienen un menú funcional y no fue aprobatoria su calificación, aún tenemos hasta el día domingo, antes de las 23 horas con 55 minutos, para que puedan adecuar esa construcción web y le adecúen un menú funcional para que se contemple la semana de integración de saberes. Esto es muy importante como elemento adicional. Entonces, esto va a permitir el poder tener un menú de navegación extenso y que no se convierta en una landing page. ¿Sí? Ese es el ejemplo como elemento de una página web. Algo que yo les compartía en la última sesión es que a la vez cuando nosotros tenemos un menú funcional, tenemos la capacidad de crear un submenú, como lo vimos en el video anterior, que les puse la ejemplificación de cómo hacerlo con Google Sites. Para todos aquellos estudiantes que tengan dudas de cómo realizar su construcción web, en la sesión del día miércoles realicé una ejemplificación con la tecnología de Google Sites. Ahí pueden dar un ejemplo, ahí pueden basarse para que vean qué es lo que realmente se evalúa, cuáles son los elementos que debe de contener una construcción web, ya sea elementos de media, botones dinámicos, menús de navegación, información confiable de las fases trabajadas y la creatividad e innovación. CTAs, ¿qué son los CTAs? Las llamadas a la acción, o en inglés se llaman call to action, que son un elemento muy importante que no debe de faltar en una construcción web. ¿Dónde podemos encontrar los CTAs? Y que nosotros lo conocemos realmente y literalmente no, ni yo desconocía que se llamaban CTAs hasta que me adentré. Cuando me dieron el módulo 23, estuve estudiando mucho sobre la parte de la informática, porque literalmente el módulo 23 está muy enfocado a tecnologías emergentes, donde tuve que reflexionar, profundizar, aprender y para poder compartir qué es cada elemento dentro de una construcción web. El CTA, como su nombre le indica, llamadas a la acción, son los botones dinámicos que podemos encontrar en las construcciones web que dicen saber más, que dicen accesa aquí, da clic aquí y que te lleva a una información mucho más amplia.
¿Dónde podemos encontrar CTAs de una manera muy interactiva? En las landing page. Vamos a ver este ejemplo, de hecho, que yo les puse aquí en la presentación. Esto que ven ustedes en el fondo blanco y que en el fondo de atrás tiene oferta académica, admisiones campus sobre Fermata y Fermata, esa es la construcción web. Lo que ven en la parte del recuadro blanco, esa es la landing page. Una landing page no tiene menús, solo tiene los botones de redes sociales que ustedes pueden ver, y lo que está señalado en la flecha roja son los call to action. Cuando nosotros vemos unas páginas de aterrizaje o landing page, lo que se trata de hacer con este tipo de páginas es acaparar la atención del usuario. Como, por ejemplo, aquí se dice, Fermata es reconocida por la SEP, Secretaría de Educación Pública. Lo que quiere decir que saldrás licenciado como si hubieras estudiado arquitectura, derecho, ingeniería, etcétera. La Secretaría de Educación Pública reconoce carreras de calidad comprometidas y exigentes, aspectos fundamentales para tu futuro profesional. Solicita informes, ese es el call to action. Aquí ya involucró y jugó con la mente del cliente o del usuario final. ¿Por qué? Se dice, saldrás licenciado como si hubieras estudiado arquitectura. Sin embargo, cuando nosotros entramos a las carreras profesionales, todas las carreras profesionales tienen la base en la licenciatura. Es licenciatura en arquitectura, licenciatura en derecho, licenciatura en ingeniería, pero tienen una terminología de arquitecto, abogado, ingeniero, contador, etcétera. Esto es simplemente para acaparar la atención. ¿Esto qué va a hacer? Va a provocar que el usuario le dé un clic a ese botón dinámico y al darle el clic y esa acción sea funcional, me va a llevar al menú que es la página de la construcción web, donde voy a encontrar todos los servicios que ofrece esta escuela. Entonces, esto va a permitir mantenerse navegando. Como lo mencionamos, los CTA que conforman tu página web pueden ser tan simples o creativos como los consideres. Fermata, al ser una institución educativa, mantiene un CTA claro y una simple guía a sus visitantes para poder pedir más información. Eso va a ser la función primordial. Otro elemento que nosotros encontramos dentro de nuestra construcción web son las imágenes destacadas. Esas imágenes que nos sirven precisamente para que el cliente o usuario final pueda tener una correlación de qué se trata mi tema. Yo tengo el título de mi tema, imagínense, si ustedes colocan la escasez de agua como tema, escasez de agua en la Ciudad de México, y de repente en su fondo tienen un fondo de naturaleza. Y diga, ¿pero qué tiene que ver la naturaleza con la escasez de agua? Entonces yo tengo que visualizar que la sección de las imágenes o hero section, que es la zona que está debajo del encabezado, prácticamente esté conectada con la información que yo estoy presentando en el encabezado. Porque al final esto va a brindar una información de contacto y navegación directa del sitio web. La imagen destacada va a complementar la visita como elementos altamente cautivadores. Como podemos ver en pantalla, lo que está encerrado en el recuadro rojo nos da la indicación, pueden ver que en la parte frontal dice Dog Chow, y Dog Chow es una marca de alimento para mascotas. Ok, entonces, si ustedes pueden ver por fondo, van a encontrar ahora sí un paisaje de un bosque, una familia, mamá e hija corriendo con dos mascotas, pero van a ver que la mascota que lleva la mamá ya es más grande y la mascota que lleva la niña es más pequeña. Y ahí viene el eslogan, nada mejor que toda una vida juntos, hasta 1.8 años más de vida saludable, es decir, que el perro que ya está grande de edad puede tener una vida longeva si nosotros le damos de alimentos esta marca y que el perrito pequeño va a tener la oportunidad de crecer saludable si lleva una buena alimentación. Esto es lo que nosotros hacemos con el Figure Section. Otro elemento que veíamos también es la lupa, que es el buscador, que es un elemento de una página web que muchas empresas y muchos proyectos no lo ocupan. Y todos nos hemos encontrado con sitios web que no cuentan con este recurso. Para esta situación a veces no hay que restarle mucha importancia a este elemento, porque esto nos ayuda a tener usabilidad y conveniencia, porque al final
El tener este elemento nos permite acceder de una forma mucho más rápida y mucho más eficaz a cualquier tipo de información que queramos obtener de nuestra página web. Alba nos comparte, dice, a todos, espero que se encuentren bien. Yo mi proyecto me marcó la falta de imágenes. Estoy consciente de que me faltó agregar más elementos. Siento que me faltó concentración y creatividad. Como recomendación para mis compañeros que aún no han subido su proyecto, no se basen en los proyectos que ya subieron eh, para no cometer las mismas faltas de errores que hemos tenido algunos. Es correcto y muchas gracias por compartir esto, Alba. A veces tenemos esa tendencia de buscar proyectos anteriores, y esto ha sucedido en muchas generaciones, en buscar proyectos integradores anteriores y basarse en lo que han hecho otros compañeros. Pero recordemos que cada módulo, cada asesor virtual tiene ciertos elementos que ponderan en sus actividades integradoras. Entonces, la función del asesor virtual es que el estudiante conozca cada uno de estos elementos. Como les compartía, el tener información confiable, el utilizar elementos que son básicos para una construcción web, porque al final no se piden elementos que un informático pudiera realizar, como links, como hipervínculos personalizados, son hipervínculos hacia sus propias actividades, hipervínculos a sus recursos de audio, a las actividades que nosotros trabajamos y trabajar mucho con la creatividad. Esta parte a veces es muy importante y es algo que yo les compartí desde semana uno y que les sigo compartiendo. Cuando ustedes tengan una duda puntual, por eso teníamos el acceso al foro de dudas académicas y, y aparte de esto que él les compartía, que cualquier duda que ustedes tuvieran podían compartirla, ya sea en el foro, acercarse, escribirme en la parte de la plataforma para que yo les pudiera acompañar en sus dudas antes de entregar sus actividades. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo entrego una actividad y el sistema les da una calificación de 70, 65? Ya es una calificación que está aprobatoria y que lógicamente ya no se le da una segunda oportunidad como a un estudiante que tiene una calificación aprobatoria y que a su vez, y por ejemplo, el estudiante tuvo una calificación aprobatoria y contempla los demás elementos, puede obtener hasta un 90% de lo que es su calificación. Bien, se acabaron sus unos 30 minutitos. Ahorita que regresemos de la sesión, te doy la palabra a María Núñez para que puedas dar tu duda, por favor.